A ver, a ver. Buenos días. Ese debe ver. Hola. Voy a meterme. Hoy es jueves, 6 de mayo. Hoy es jueves. ¿Felicitaste a mi hermana? Que fue antes de ayer su cumple. A mí se me ha olvidado. Mi hermana, tío, mi hermana es una crack. A ver, primado está en directo. Voy a conectarme Sí, yo. pero, a ver. Curucucu. Hoy, Aquí chavalada, estamos. jóvenes. Hola Carmen, bienvenida. Qué puntual. Oye, pareces Ella. alemana y todo, ¿eh? Aprendiendo de la escuela de Frankfurt. Bueno, O de la educación. o de la educación, por ejemplo, voy a desnudarme. Aguanta. ¿Qué maquillaje más bonito Muchas llevas? gracias, vengo hoy Life in Plastic. Mira que no Un hace mucha luz aquí, pero llevas sombra de ojo muy buena. Muy buena, ¿no? Sí. Hace buena sombra. Hace buena sombra. Pues, Vale, pues bienvenidos al Ministerio de Cultura number 8. XV, no, V palito, 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 o octavo. Hoy venimos a hablar de epistolarios. Epistodiarios. Vale, me parece bien. Epistodiarios. Epistodiarios. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los epistolarios que o bien nos hemos comprado. Hola, Pepe. A ver, momento publicitario. Espera, Saluda, Pepe. Pepe. Ay, sí, Buenos días, Pepe. buenas tardes. Ah, no, mira, Pepe lo puede hablar al final cuando tú te vayas, porque Venga, cuando yo me vaya, que me voy a ver El Señor de los Anillos. no me han llamado, por cierto, a mí. Perdón. Adivinar quién se queda. Que también te digo, estoy libre. Guiño, guiño, codo, codo. Es que yo he elegido libertad antes que comunismo. Granjero busca esposa. He elegido libertad, pero ¿cómo elegí libertad? Bueno, Por favor. que nos vamos por los cerros de Úbeda, que tenemos muchas ganas de Y estamos darnos en un buen Valencia. viaje. Sí. Vamos a hablar de poemarios. Vamos a hablar... hay Poemarios muchos no, epistolarios. efectivamente, Epistolarios llevo y diarios. equivocándome todo el día. Vale, voy a relajarme porque estoy hablando muy rápido. Vamos a hablar de epistolarios, pero en concreto de los epistolarios que o yo quiero comprarme o yo ya me he comprado, y por ello son casi todos de mujeres, de féminas, y hay tantos otros de amor o simplemente de intimidad. Con lo cual... Si me lo permitís a mí, yo... Ah, no. ¿Qué pasa? el amor llegará. Ah, bueno. Cuestión, El amor a Dios siempre está. Así que de ese también tenemos, del amor a Dios, tenemos Ya, bastantes pero cartas del amor a Dios. ese es el menos correspondido de todos, si me apuras. Bueno, así que eso, vamos a hablar de Se murió. epistolarios, y antes de empezar quería hacer un pequeño discurso sobre la importancia de leer la intimidad ajena. Es decir, esto algo que ya seguramente haya caducado, porque sinceramente publicar conversaciones de No se WhatsApp... no se escucha, es correcto. Muy No bien. se escucha. Es correcto, ahí. ¿Y por qué no se Pues lo escucha? ponemos más cerca. ¿No se escucha? ¡Hala! Carmen, ¿se me escucha? Carmen, eres una crack, ¿eh? Estará muy lejos. Estará muy lejos, pues lo ponemos aquí delante. Me extraña que no se me escuche. Ahora sí. Ah, pues no sé por qué habrá pasado. Uy, vale. Bueno, Bueno. estaba diciendo Si, que si no se escucha en cualquier momento, por favor, díganoslo. Vale. Vosotras que estáis en directo. no se te está viendo mucho. Vente acá para acá. Voy yo y mi amiga. No, tanto. Te ha sido mucho. ¿Sí? Bueno, Todo sea por el plano. todo sea por el plano. Donde yo iba. El COVID lo tenemos ya. Leer cartas es leer, al fin y al cabo, la intimidad ajena. Esto es como si tú ahora viene alguien y te publica tus conversaciones de WhatsApp con tu amiga del alma, o con tu pareja, o con quien sea, y a partir de ello se traza, se dibuja tu personalidad más allá de las obras que tú has preparado premeditadamente para que sean publicadas. ¿Y eso? Si me permites hacer un paréntesis, así hablo hoy algo. O sea, ya tiene que ser buena la persona que ha escrito eso para eso que tenga algún valor de exhibición, de mostrar, mirar qué chulo está esto, que es una pava, o sea, una hermana diciéndole a su hermana mayor, he comido espárragos fritos. Efectivamente. O sea, ya tienes que decir que ha comido espárragos fritos muy bien para que eso tenga valor y que la gente se interese por eso. Y al final es una manera de acercarse a la realidad y al tiempo de esas autoras de una manera mucho más peculiar y mucho más cercana. Porque, por ejemplo, en el caso de las Mitford eran 6 hermanas. Algunas de ellas sí que escribían novelas, escribían artículos en el periódico, pero lo interesante de este poemario, de este... Perdón. Perdón.
lo interesante de Es este la prensa rosa de los epistolario... intelectuales. Efectivamente, son los coticotis. Pero además aquí se está retratando un tiempo desde el surgimiento del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, luego la época de posguerra, cómo se recupera, cómo se construye la paz en Europa poco a poco. Y está la hermana comunista, la hermana nazi, la hermana novia de no sé quién. La escritora, la cocinera. Luego está Thomas. Que Thomas es Thomas. Luego está Diana, que es se hace musulmán. Bueno, no sé. Bueno, La luna del Islam. ¿Sí? No lo sé. Bueno, cada una... La nazi, la comunista y la princesa. La monárquica, sí, que La monárquica. se casó con un duque. O sea, un conde o algo cada así. una de su padre y su madre, nunca mejor dicho. Entonces te estás recibiendo un retrato de ese tiempo, que además estos son cartas durante 80 años o durante 70 años, que reúne... Eso es muy chulo. Muy chulo. Ese libro lo pedí yo por Navidad y me lo autorregalé. Entonces, es un retrato continuo de un tiempo, desde el sesgo ideológico y personal de las autoras que escriben las cartas, pero es una manera tan agradable y tan atípica, porque al fin y al cabo siempre estamos acostumbrados a leer historiografía o a leer artículos de periódico, y esto es otra forma muy humana de acercarse a esas realidades. A la par que es sesgada, pero bueno, al fin y al cabo estás leyendo la intimidad de alguien y es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, luego seguiremos con ese poemario, con ese epistolario. Toma poemas. Sí, pero yo quería empezar, Juan, córtame cuando quieras, Vale. porque hoy, en fin, bastantes libros de los que hay en esta mesa son míos. Sí, Quiero decir, han sí. sido traídos de mi casa porque me los he comprado, porque me gusta a mí leer cartas, ¿vale? Lo siento. Yo es que puedo hablar de escribir cartas, porque yo he escrito cartas y... Escribid cartas a las personas que queráis. Bueno, no lo recomiendo, ¿Cómo que sinceramente. no? O sea, a mí me enseñaron una carta... Bueno, no es eso, sino que no hay que escribir cartas porque sí, porque queda muy raro. Las cartas tienen su razón. Yo escribí cartas por una razón básica, porque queda bastante bien, la verdad. Porque tenía una relación a distancia con Dios, como todas las relaciones con Dios, y nos escribíamos cartas a 4.800 kilómetros de distancia. Y es muy interesante, pero es más interesante el recibirlas y ya. Que lo que ponga ahí ya está exaltado por el hecho de que te manden una carta a ti a tu en nombre. papel. Que te llamen. Sí, Que la hoja, que el texto te llame. estoy de acuerdo, pero yo es que quiero hacer Es que una pequeña alentación. Te ¿eso mata el está bien corazón. dicho? Te mata el corazón. Escribid cartas, sed repipis, románticos. Está claro que no hace falta para la comunicación No, efectiva de hoy en no día. no escribes cartas pero si no tenéis nada que hacedlo. decir. No escribes cartas. Yo que sé, un poemita, una flor prensada. Bueno, que nos vamos. Bueno, tú te vas, ¿no? Yo me voy. Voy a empezar hablando de Ángel Escaso, quiero escribirte esta noche una carta de amor. Empiezo hablando de este porque es quizás el único de los volúmenes de hoy que reúne cartas de distintas personas, de distintas autoras, que como dice bien en el subtítulo es la correspondencia pasional de 15 grandes escritoras y sus historias. Entonces, aquí dentro podemos encontrar cartas de Eloísa Abelardo, de María Zambrano, que también luego tenemos otros volúmenes suyos, ¿Ramón Gaya es cura? Creo que no, creo que Es Ramón que... Gaya es ¿No? Vale, es que... pintor, Es que no lo encontrábamos en mi piso, en la biblioteca de mi piso. Es una biblioteca, ni Borges. También hay un ejemplar de un epistolario que tiene María Zambrano con un cura español. Sí, ¿Sí, no? Sí. Me acerco. Espera. aquí, espera, voy a decirlo. Tenemos las cartas de Eloísa Pedro Abelardo, solo está una. Luego está las cartas de la abadesa Hidelgarda a Bingen a la abadesa Ricardis von Stade, que esto lo leí yo ayer, que eran dos monjas que se querían muchísimo. Y yo sinceramente las cartas de monjas que se quieren y son separadas por quererse, ¿No había Yo no puedo más. un epistolario de Kierkegaard? había... No. ¿No? ¿O me he venido yo? De Kierkegaard está Diarios de un seductor, que Ah. es todo una obra Regina Olsen, pero no es... Bueno, es un diario y hoy se supone Sí. que... Epistodiarios. Epistolarios. Luego está las cartas de Ninon de Leclos
al Marqués de Villars, Hombre. cartas de Julie de Lepinasse a Jacques de Guibert, cartas de Mary Wollstonecraft a Gilbertine Blythe, de George Sand a Alfred de Musset, de Charlotte Bronte están a Constantin Heger, no sé cómo se dice tampoco, ahí va. Están las de Gertrudis ¿Eso quién ha Gómez, sido? están las de Emilia Pardo Bazana, Benito Pérez Galdós. Esa es la que quiero, esa es la que Estas quiero. son interesantes. De Catherine Mansfield. Eso sí que es la prensa rosa de los intelectuales, nunca mejor dicho. De María Zambrano a Gregorio del Campo. A ver, será ese. Será ese el... Pero a Gregorio del Campo lo quería mucho, no tiene pinta de Felipe Gregorio del Campo, ¿eh? Bueno. También te digo. Me veo reflejado en nombres que no conozco. Cartas entre Virginia Woolf y Rita Scaber. ¿Sabéis si hay un terremoto en Valencia o algo ahora mismo? Y por último las de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Son todas de amor, Y a otra pava, son porque- preciosas. Ángeles Caso escribe muy bien. Hay el último libro que pasó, que hermana no sé qué de Beauvoir, que era como una especie de carta que le mandaba el propio, porque eso también se da, el escribir una novela a modo de carta implícita a una persona, porque en memoria de eso, o que el último libro de Beauvoir creo que era una especie de fricción que ella construyó para para nombrar a una muy cercana amiga que tuvo en su juventud. Cercanísima, muy cercana. Muy cercana, tanto que eran amantes. Bueno, eso dicen las lenguas antiguas, que un 14 de octubre nació una afición. Su madre fue Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio una afición. Es muy completo este libro. Y Ángeles Caso hace, antes de presentar cada carta, que hay algunas inéditas, por cierto, de traducción suya propia, y otras que sí que están en volúmenes completos de las cartas de esas autoras. Entonces, antes de presentar cada carta original, lo que hace es una pequeña introducción de 3-5 páginas sobre esas autoras, su historia de amor, de tal manera que, por ejemplo, con las primeras cartas, que quizás son las más antiguas, como están escritas en unas claves un poco ya pasadas, con la introducción de Ángeles Caso te ayuda a ponerte en la onda de esas autoras y a luego poder meterte mejor en las cartas. Os recomiendo, entender las hacer lo cositas. contrario. Leer primero las cartas. Leer primero las y cartas, luego- darte cuenta que no has enterado nada. Todo el mundo sabe que el prólogo se lee al final. Eso es un arte... Luego. Todo el mundo sabe. Sí, que hay que leerlo al final. Yo estoy de acuerdo. Pepe está de Bien. acuerdo, si Pepe está de acuerdo no hay nada más que decir. Yo te recomendaría que hablases de lo que quieras hablar porque... Y me voy a tener que ir en breves. Sí. Vale. Joder, en breve. No, en 25 minutos, casi en 20-25 minutos me tengo que ir. Eso es un Pero es que has momento. hablado de un libro y He llevamos hablado- 15. Sí. Lo que me gusta a mí hablar. Vale, pues de Abelardo y Eloísa. Hablamos muy bien. De ese día hablamos el día de la las Semana novedades. Santa. No, o de la Semana Santa. Ay, puede ser. Aquel ministerio perdido. Es el ministerio del tiempo. Ese es el Ay, verdadero ministerio del tiempo. del tiempo. Esa sesión que hicimos en Semana Santa y se perdió los albores Sí. del tiempo. Si no conocéis la historia de Pedro Abelardo y O también lo Eloísa, hablamos de novedades. sí, la voy a hacer muy brevemente porque ya hemos hablado de ellos antes. Abelardo era bastante mayor que Eloísa. Abelardo era un teólogo y filósofo bastante reconocido. Es el primer filósofo de la modernidad. No lo sé, Yo es pero que no puede estaba, ser. Habla del problema de los universales y la verdad es que era ¿Nominalista? muy reconocido, efectivamente. Ahí estamos. Sí, pues sería a punto de la modernidad, sí. Sí, ahí a puntito de caramelo ya. 99 grados. Entonces, se enamora, le echa el ojo a Eloísa, que tenía entre Gracias, 10 Marta. y 15 años menos que él. Pensaba que ibas a decir entre 10 y 15. No. Entre 10 y 15 años. Entonces, habla con el tío de Eloísa y le dice, ñu, necesito una casa para dormir. Y le dice el tío de Eloísa, vale, pues te quedas aquí conmigo y si te parece, le das clase a mi sobrina Eloísa, que quiero yo que sea conocida en letras. Erastés era menos. Esto lo tenía ya pensado Pedro Abelardo. Dijo, esta es la mía. Entonces, This is le the one. enseñó filosofía, le enseñó Dios, le enseñó retórica, le enseñó otras tantas cosas. Le enseñó todo. Le enseñó todo. Empezando y acabando por el amor y el placer. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto Pedro Abelardo como Eloísa eran dos cabecitas, pero les perdía la carne. Hubo un momento en que Dios no estuvo por la labor y Eloísa se quedó embarazada
Y le dijo el tío, No os dejéis llevar por la me carne. la has mancillado, ahora Abra- te casas con ella. Abrazar a Dios. Sí. Y le dijo Eloísa, ¿cómo me voy a casar contigo si aquí cada uno somos intelectuales de lo nuestro? Tú debes dedicarte al cultivo de la razón y de la teología, y si tú te casas y tú te dedicas a la vida familiar, lo único que voy a hacer va a ser truncar tu recorrido. Y le dijo Pedro Abelardo... Como decía el apóstol San Pedro de Tarso en la carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 22, si te casas, te ocuparás de Dios, pero también del mundo. No te cases y ocúpate solo del esposo verdadero. Amén. Me lo he inventado, pero de pe a pa. No nos hemos dado cuenta, Juan. Ya. Yo creo que deberías empezar tu carrera en el episcopado. En teogonías. Teogonías. Soy una agonía, eso es lo que soy. A ver, que nos estamos... Entonces, lo que hace Pedro Abelardo es fundarle una orden y un convento a Eloísa para que ella pueda... Si eso no es quedarse una así. muestra de amor romántico... Pero la muestra de amor romántico es el ghosting que le hace después. Que funda el convento a Eloísa Y se caga dentro. y se va. Se va, que no vuelve a contestar a una carta, pero como Abelardo había fundado el convento, a él le tocaba mantenerlo con su dinerito. Pero ahí hubo un momento que a Abelardo se le olvidó de dónde crees tú ahora que comían las monjas. Entonces, aparte de la Historia Calamitatum, que es una carta que le escribe a Pedro Abelardo a su colega, que su colega le ha dicho, mira qué triste estoy, lo mal que se me da vivir, y Pedro Abelardo le dice, pa' chulo mi culo, pa' penurias las mías, te las voy a contar en un momento. Eso empieza con esta carta. Porque en esa carta de la Historia Calamitatum, que aunque no va a Eloísa, habla en un periodo sobre todo lo malo que se le había hecho a él, las injurias que se le habían atribuido por haberse enamorado, bla, 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 bla. Era un poco llorón el Pedro Abelardo, está mal que lo diga yo. Entonces, empieza con eso y luego está creo que se intercambian 3 cartas cada uno. Una que es la primera de Eloísa a Pedro Abelardo, una vez publicada y salida a la luz la Historia Calamitatum, le escribe Eloísa a Abelardo y le dice, tronco, acabo de leer esto, ¿Qué es esto? ¿qué me quieres decir? Me tienes abandonado. No me estás dando de comer, me has fundado un convento, no estoy viendo un duro, básicamente. Ujú. Y ahí Pedro Abelardo ya empieza, ay, es que la vida ha sido muy difícil. A mí me gusta más Eloísa que Pedro Abelardo, y yo lo siento. Hashtag Team Eloisa. Sí, es que... Hashtag Team Eloísa. Yo es que soy liberal, yo soy de centro. Yo voy bueno, con Dios. hay una edición No, de pero- Alianza, creo, y esta está por punto de vista de... Está muy bonita. Vista Editores, que está chulísimo, la verdad. Este es el ejemplar de Celia, Esta es la pero mía de casa, está hay uno por ahí. subrayado. Sí, hay otro. están controlados. Y bueno, a ver... Este que nos ha llegado hace poco, ¿Quieres hablar tú de él o hablo yo de él? es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Vale. Sé que es una autora dándole cartas de amor a Susan, como podéis ver en el título. Este no me lo he inventado. Precioso por Sabina Editorial, allí nuevos, no se niegan par. Y bueno, es que sinceramente Emily Dickinson me suena el nombre, pero no sabría decir qué escribió porque Pues, soy así de iliterado. Mucha, ¿En serio? mucha No conoces poesía, a Emily mucha poesía muy bonita, con muchos pajaritos, muchas flores, muchos motivos Pero naturales. es una de las grandes poetas. El Yo amor, que- la El liberación. único poema que me sé es los dedos de las manos, los dedos de los pies. Y la No. barra del culo. No. Bueno, el único poema que me sé es el de las moscas, pero porque va escrito en mí, como podéis ver hoy. Bueno, esas son las cartas a Susan pasa una mosca por Huntington antes. No, Gilbert. bueno, no se puede ir él entonces al amo de las sortijas. Mejor que ¿Qué tú. película vas a ver? ¿El amo de las sortijas? El amo... Que por cierto, ¿vas a ver la primera? Sí, Es la que comunidad del anillo. ¿Dónde está la Comunidad del Anillo? Yo el otro día estuve buscando en un mapa de ¿Dónde está España. el Estado de Derecho? ¿Dónde está la Comunidad del Anillo? Ah, no, ya la encontré. Bueno, que nos vamos. Aún te queda, ¿eh? Es que hice aquí para hablar. Ay. Madre mía. Bueno, son las Gracias, cartas de por amor a enfadarte conmigo. Susan Huntington Gilbert. Es una correspondencia amorosa entre la amistad y a que buen árbol se El anima. Filos, no el Eros, el Filos. Buenos cojones le cuelgan, que dice mi abuelo. Es que tu abuelo es más sabio Entonces, que las aquí pesetas. Tenemos 3 tipos de cartas, que están Three types of las letters. cartas normales, cartas Ah, al uso, Dina 4. adino 4 cartas. Luego están las cartas con poema,
Oh yeah, enigmas del placer. Y luego están los poemas cartas. Que no es lo mismo que carta poema. Ojo, a ver, que nos lo explica Celia aquí la diferencia. No, las cartas. Diferencia y repetición. Las cartas con poemas son cartas en las que ella les cuenta pues sus cosas, sus días, cuánto te echo de menos, y al final le dice, mira este poema que te he escrito, o mira este poema que escribí el otro día, viendo cómo el mirlo bebía de la fuente y se le caía sin querer una valla de negro encima. Pero luego están los poemas cartas. Los poemas carta, como por ejemplo, estos que aparecen aquí al final, que... Carta 100... No, me acerco yo si quieres. Espera, a ver, ya está. Que son cartas, pero en verso y hechas poema. Y por ejemplo voy a leer una. Vale, esta misma creo. Para que os hagáis una idea. To make yourself an idea of the thing. Y si nos está viendo alguien en Columbia, North Dakota. Puede ser. North Dakota. Puede ser. Bueno, carta 145 de Emily Dickinson a Susan. Los puntuales auxilian a la casa hasta que la casa está construida. Y entonces los puntuales se retiran. Y adecuada, erguida, la casa se tendrá sola y dejará de recordar al augur y al carpintero. Precisamente tal retrospectiva tiene la vida, perfeccionada, un pasado de tablón y clavo y lentitud. Después los andamios caen, declarándola un alma. Emily, final de la década 1860. Entonces, aparte de que está excesivamente bien prologado, que en un momento te digo quién escribe el prólogo, Ana Mañeru Mende, está excesivamente bien prologado porque encuentra citas. Excesivamente bien prologado. Sí. O sea, como demás, como No. te puedes haber cortado, ¿no? Porque, no, es que igual podría, es que es precioso el prólogo. Hace citas a Adrian Rich, a Hilda Doolittle, mismos citas a poemas que no están incluidos en las cartas de amor a Susan, pero también citas a poemas de Emily Dickinson. Entonces, incluye muchas citas y muchas referencias a idearios coetáneos o que siguen la misma línea de Emily Dickinson, y está súper bien cómo se plasma la intimidad y los sentimientos de esa autora desde poemas de otras autoras también. Y es que sinceramente, gente que nombre a HD, yo ya... ¿H cuánto? Hilda Doolittle. Ah. Digo, HD es como se ven las teles ahora, ¿no? Sí. ¿No? Y a ver... Tenemos aquí estas dos cositas. Es Ah, no, que era... De Bueno. esto, si quieres, hablas cuando yo me vaya. Sí, bueno, porque eso... O no- de Jane Austen y... No, tampoco o me voy a tirar simplemente enseñarlo. aquí... Ya. Bueno, Habla de esto, que es lo que tú Continuamos. quieres hablar. Bueno, me refiero, ¿puedo hablar yo? Que ayer estuvimos viendo los epistolares y hay este pequeño epistolar de Alta Marea, que este también estaba un poco en el de las Milford, porque no es lo mismo un poema de amor, que quieras que no, el problema de las cartas y el problema en sí de las personas que hablan de sí mismas es que nunca la verdad no la dicen. O sea, tú nunca sabes lo que te pasa. La gracia no está en que tú te hagas un retrato a ti mismo. La gracia está en lo que muestras cuando tú te haces un retrato a ti mismo. Entonces no es lo mismo escribirle a una persona de tu círculo familiar. No estoy haciendo una alegoría, o sea, una defensa de la familia, sino que de tu círculo seguro y que has crecido y que sabes que o sabes o no sabes lo que tienes que decir, que una carta en la que pues no has puesto líquido no has mandado tu corazón dentro, pues porque no te han dejado, ¿sabes lo que te digo? Porque el albarán no. Cosas de cartas, inserte de chistes sobre correos, nunca mejor dicho, correos y luego escribiros, ¿qué pasa? Que escribírselo porque estos son lejos de Cassandra, pero que también es un amor, pero es un amor no más sincero, es que es pequeñito, no más sincero, pero con otro tipo de sinceridad, de honestidad. Una honestidad no endulzada. Aquí irá una honestidad, pero evidentemente en mostrarte tal y como eres a la persona que amas, y más mostrarte como eres a la persona que le tienes que dar un punto honor en tu familia, esa palabra me la voy a inventar, en la oración digo,
es diferente. Entonces, pues entre las Milford y estas, pues aquí están, que es casi lo más cercano, es casi más verdadero que un diario. La carta, Efectivamente. porque estas son, aún no lo he dicho, cartas de Jane Austen a su hermana mayor, Cassandra Austen. Y muy interesantes, 1790 y esas cosas. Jane Austen, pues, escribió cosas, ¿no? Bastante, de hecho. La de Orgullo y Prejuicio, ¿puede ser? Esa es suya. Fíjate, sí. fíjate, Sentido de sensibilidad, también. pues dirigió bien la película. Emma, también. Emma. No, Emma de Jane Austen. Ya, sí, sí. Claro. Que está Milford, que hemos comentado antes, que es muy interesante, un tocho y muy gordo, la verdad. Vale, Esto ya café para muy cafeteros. Qué maravilla, qué maravilla. Enseña las fotos. Hay fotos. Bueno, enseña al principio. Fotos con el coche de Hitler. A ver, este es que está muy bien hecho. De aquí una pequeña alabanza a Tres Hermanas. Tres Editorial Hermanas. Tres Hermanas. Qué maravilla lo que edita Tres Hermanas. Tenemos por Muchas aquí. gracias. Estos son el número 3 de los diarios de Virginia El número Woolf. 3, porque hay 3 de 3. Virginia Lobo. Y aquí tenemos el primer volumen de las cartas de Sylvia Plath. Qué maravilla. El primer volumen de lo que espero que sean muchos volúmenes. Por lo menos 3 también. A mí es que no me gusta el ruido. La primera fotito que vemos en la portada está en Benidorm. Lo siento. Capital de Sylvia España. Plath tuvo luna de miel en Benidorm. Es un poquito anacrónico Luna Miguel. porque Luna Miguel... ¿he dicho Luna Miguel? No, nada, es que ha dicho luna de miel. Ah, vale. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Un minuto. Estas cartas van... Di la fecha un momentito, De por favor. 40 al 51. Vale, es exactamente, creo, un par de años antes de que se casara con Ted Hughes. The Huge, sí. Entonces, lo que encontramos en ese epistolario son principalmente las cartas de infancia y adolescencia de Sylvia Plath. Entre ellas, las que le mandaba a su madre cuando estaba en el campamento de verano al que se iba ella, que le manda dibujitos. Sí, creo que es esta, porque es julio el 5 de julio, querida madre, querida mami. Y aquí vemos un dibujito de la de poetisa, ¿sí, no? Ujú. No, por favor, no digáis poetisa. Por alguna razón que desconozco está mal. En fin. Entonces, lo interesante de estas cartas de infancia y adolescencia es ver el tipo de relación que ¿Esto es tenía Sylvia Plath con su madre. Silvita, Entonces, ¿qué es esta sí, Silvita? baby Silvia. mirad a Silvita, por favor. Estoy como en mi jepeto, ¿no? Entonces, en las cartas que le mandaba desde el campamento Sylvia Plath a su madre, una cosa muy curiosa es las listas de gastos. Es decir, el padre de Sylvia Plath falleció factura. en una edad muy temprana y la madre tuvo que delegar su papel de cuidados maternales para sacar adelante la familia. Por eso, después de esto, ya salen los distintos daddy issues y los problemas con las figuras masculinas que tiene Sylvia Plath a lo largo de toda su vida. Entonces, lo que le manda a su madre en las cartas son albaranes, por así decirlo, o listados de los gastos que ella hace en el campamento. La factura y la tasa. Sí, para decirle, mira mamá, no estoy gastando. He gastado 3 peniques en una barra de regaliz rojo. Fuimos el otro día al cine y me gasté no sé cuántos. Entonces, poder leer las cartas de adolescencia y de infancia que le mandaba Sylvia Plath a su madre y desde ahí empezar a entender cómo estaba realmente forjada su personalidad es tan interesante y además te explica tantas cosas luego de su relación de ella con su maternidad, desde la relación que tenía con su madre, es sobrecogedor y es muy, muy, muy interesante. Además de que, como ya ha enseñado Juan, están dentro las cartas fotografiadas y escaneadas, ves los dibujitos, la letra de Sylvia Plath, las fotos. Es algo que me gusta mucho de Tres Hermanas y es que aparte de todas las cartas está lleno de fotos y de... vale, vamos a hablar un momentito de eso. Sí, habla. ¿Vale? Las Mitford. Ya he introducido antes que eran 6 hermanas, cada una más tronada que la anterior, que si la nazi, que si la monárquica, que si la comunista, que si la que escribía Cuentecillos, ¿no? cuentecillos y artículos. Entonces, Tres Hermanas lo que trae aquí, lo primero que te encuentras es un árbol Sí, ya lo genealógico enseñé antes.
donde te pone los nombres de todo con los símbolos que las caracteriza, porque es muy importante saber qué hermana está escribiendo a quién, para tú hacerte la imagen fiel de cada una, con quién está casado y los hijos que tiene. Entonces, Un árbol genealógico. lo que viene siendo, claro. Y aparte de la buena introducción, todas las fotos de las hermanas, las caracterizaciones, el listado de cómo se llaman entre ellas y cómo llaman a sus hijos y los distintos apodos y motes cariñosos que tienen, para que tú te emplaces en su jerga familiar, dentro las cartas que hay son tan divertidas y a la vez, a veces dices, ¿de verdad me está hablando de que ha ido a conocer al Führer y les ha dejado quedarse en su casa de verano y coger su coche y le está mandando una foto la hermana Mitford con el coche de Hitler diciéndole qué simpático es el Führer, cómo me gusta, hoy hemos cenado en la sala redonda de... Y ver esas situaciones tan grandes y tan significativas plasmadas en momentos cotidianos e íntimos de cada hermana, maravilloso. Yo se lo tengo y me encanta. Y nada, decir Tres Hermanas que es maravilloso. Sí. Y que... Tiene también narrativa por ahí. Sí, tiene narrativa y tiene ensayo. Y tiene colores muy bonitos, muy pastel. Sí. El diario de Virginia Woolf, que este también es el volumen 1, que está también. Virginia Woolf. Maravilloso, Tres Hermanas. Virginia Lobo. Que yo no sé... Bueno, tenemos este también, el de Virginia Woolf, Carta a Mujeres. Que este es muy interesante. Yo estuve leyendo hace poco un texto de Susan Sontag sobre el dolor de los demás o algo así. Que o sea, el texto empezaba a partir de las cartas que mandaba las cartas Virginia Woolf a un señor hablando de la guerra civil española, porque Virginia Woolf, si no mal recuerdo, murió en el 41. En el 41 no lo pone por aquí. Y entonces Sí, se suicidó en 1941. bueno, pues eso. Se tiró al mar, ¿no? Al río. Con los bolsillos llenos de piedras. Cariño mío, me voy al río. Porque cada 6 de mayo. Y es muy interesante, no ya para ver las intimidades, pero es que eso, al final y al cabo, es una pieza de ficción, pero es una pieza de ficción, es un texto, algo que escribes voluntariamente, pero tiene un interés añadido, que es el de ver lo que pensaban los intelectuales de sí mismos y dónde fallaron, porque muy interesante la lectura que hace Susan Sontag de las cartas, que claro, la carta que escribe Virginia Woolf es: la guerra está mal. La guerra así en general, en genérico, deberíamos pararla, ¿no? Grosso modo la guerra... Sí. Como diría... Bueno. Y este de... Cartas a mujeres de Virginia Woolf. Trampa ediciones, tienen trampa estas ediciones. Que son cartas a mujeres a una tal Emily Dickinson. No, es broma. A su hermana, creo que es Violet Dickinson. Y a pues a sus amigas, ¿no? A sus amigas. Y es también muy interesante ver, para gente que no sabe quién es Emily Dickinson, la intención que tenían las... ¿Emily Dickinson o Virginia Woolf? No. Pero para la gente como vale, yo, vale. que no se entera de la escritura de las mujeres en el general, tampoco me entero de los hombres, no os preocupéis, ¿eh? No soy machista, soy simplemente No gilipollas. es un juego patriarcal, ¿eh? Simplemente soy tonto. No, ¿qué dices? O sea, tengo que aprender a leer. O sea, Está no bien, sé leer. está todo bien. Muy interesante porque son en muchas de las cartas, lo estuve viendo, son a gente del mismo mundillo de lo literario, y ver cómo se movían en esos años. No hace mucho de esto, mucho más pronto que Jane Austen o Emily Dickinson, supongo, ¿no? Sí. Emily Dickinson es del siglo XIX. Sí. Pues esto ya es del siglo XX, y ver no ya su habitación propia, sino su edificio conjunto, ¿no? ¿Cómo estaba cada una? Que estaba para echarles de comer aparte, la verdad. Pero comían todas mismas en su casa, supongo. Y bueno, por último, que yo me tengo que ir retirando ya, tenemos, y así nos entendimos, la correspondencia entre 1949 y 1990. Murió tan Casi tarde la 40 Zambrano. años, sí. Casi 40 años de correspondencia entre María Zambrano y Ramón Gaya, entre los dos intelectuales, aunque creo que a ninguno de los dos les hubiera gustado que los tacháramos de esto. ¿De Pero, intelectuales? Oye, de intelectuales. Pues era muy lista. Entonces,
Entonces, incluye también las cartas que manda desde el exilio María Zambrano, que estuvo exiliada a México. México. Y volvemos a lo A mí mismo. me gusta mucho esta edición pequeñita, pretextos, para Pero- llevártela por ahí por el Y metro. llena de fotos, de Voy a dibujos, acercarlo, pero... de obras de Ramón Gaya. Vamos a desnudarlo en directo, puedes seguir hablando. Entonces, volvemos a lo mismo que llevamos diciendo todo el vídeo. En este caso, porque es ¿Pero y quizás... esto? ¡Qué bonito! La firma de María Zambrano, con un tacto que os cagáis en... Perdón, digo, muy bueno. Con fotos. Con fotos, con cartas Ay, qué bonito. fotografiadas, con las esculturas, pinturas, dibujitos de Ramón Gaya. Y ver la relación entre estas dos personas que además barriendo para casa, porque creo que aparte de las que aparecen en Ángeles Caso, es la única española. Que hemos citado hoy. Sí. Por cierto, tiene hilillo. Tiene hilillo. Pero qué precioso. Es Oye, preciosa. pretextos, Yo me regálame lo quiero algo. llevar, sí. Algo. Escríbenos pretextos. ¿Dónde voy? Mira, o sea, esto Es precioso. me cago en Es ti. precioso. Nivel Aguilar, ediciones de bolsillo en piel. El ver cómo está retratada la realidad de España y desde el exilio, la realidad de María Zambrano en el exilio y sus añoranzas y sus echares de menos y sus preocupaciones por su hogar, el estado de todas las intelectualidades y todos los surgires del pensamiento. Y además desde la escritura que se nos trae María Zambrano, que qué Escribe. maravilla, qué bien escribe. Bastante bien, la verdad. ¿Tú has entendido Claros del Bosque? Pero te has hecho pis encima por lo A menos ver. cada 5 páginas. Cada 5 páginas te has hecho pis encima. Y nada, yo no tengo nada más que añadir, que leáis cartas ajenas. Si por lo menos no las escribís, que leáis cartas ajenas. No, pero sí, está muy bien escrito. O sea, soy tonto, pero está bastante bien escribir. Aunque también os digo, tened una razón para escribir una carta. No la escribáis porque sí, porque si no queda muy raro con el tiempo. Así que nada, muchas gracias por vernos hoy. Siento la brevedad breve de este Brevedad Ministerio de breve, Cultura. va a ser 40, seguramente ponga 40 minutos. 40 minutazos, pero es lo que tenemos hoy. Ahora cuando Disfrutad del resto de la tarde. Cuando se vaya ella me va a poner a hablar de las cartas del mal de Spinoza. Yo te dejo, yo No, me es voy broma. ya. No, muchas gracias por... Un que no nos- besito. cuando nos estéis viendo. Sí, y si estoy cenando, que aproveche. Ay, no, deja, que vamos a ¿Te hablar dejo? de lo de... mientras tú Vale. te vas. Bueno, pero Pues me llevo mi No- my mobile no tienes respeto por el plano. por el plano. Ay, lo siento. No, es broma, es broma. Lo dicho, me llevo mis libros, que no son pocos. Sí, ahora invocaré a Pepe para que se haga la publicidad de sus cosas, porque Pepe es ya quiero que lo sepáis, Librería Primado es librería de renombre, de nombre Ay, sí. primado, sí. Un besito. Muchas gracias. Que vaya Celia. bien la semana. Escriban. Guapo. Disfruta del cine a la que no voy yo. Venga, comunidad del anillo. Adiós. Chao. Esto es un poco... No, porque hablamos ya hace mucho de aquí de las cartas del mal, que también son epistolarios. Es muy... No sé, o sea... Sí que es verdad que leer cartas es café para muy cafeteros, pero también es una forma de leer... si te lo tomas bien, es una forma de leer una ficción un tanto macabra, porque está leyendo la vida de otras personas realmente, pero así un poquito más ligera. Y más interesante al cabo, porque no tienes que hacerte el esfuerzo de que estás viviendo en otro mundo, es todo esto. A ver si Pepe quiere hablar de sus cositas. Está ocupado. Está ocupado porque... O sea, está ocupado ahora con las labores... Adiós, Celia. Se ha ido hace 5 minutos. Es que no lo he dicho Dios. Está ocupado con las labores de la librería porque... Pero le quiero llamar porque... va a participar en una cosa, lectura con los 10 sentidos o algo así, y sobre libros que tienen que ver con la frontera. Y entonces pues Pepe hablará de ¿Yo? libros de ciencia ficción. Sí, lo he dejado para que hables un poco de la lectura de 10 sentidos, si quieres Bueno, decir 4 cosas, aunque sea maldichas. Es que a mí nos lo comentó ayer y a mí me pareció súper interesante.
Uy. Sigue hablando un poquito. Sigo, vosotros os pensáis que puedo estar hablando mucho tiempo, pero la saliva no es infinita. Mi amor por ustedes sí. Bueno, pues es el Festival de los 10 Sentidos. Es un festival multidisciplinar en el que empezó como un festival de danza y se ha convertido en un festival en el que hay música, hay danza, hay teatro, por todo Valencia. Hace 2 años implicaron a las librerías para que participáramos también de alguna manera. Y entonces lo que hemos hecho en unas cuantas librerías de Valencia es participar haciendo una selección de libros relacionados con la frontera. Yo, para dármelas de muy listo, lo que en vez de buscar fronteras actuales, lo que busqué son fronteras dentro de la ciencia ficción, que son todas. Entonces os traigo 2 ejemplos de las fronteras. Bueno, hay unos cartelitos por toda la librería. Ay, sí, me acerco yo, quédate tú. Lo mantengo yo. Hablando de los libros que yo considero que son Hay interesantes. mucho más por aquí. Sí. Cada uno con su... ¿Estas frases son producto de Pepe el Librero? Sí, por desgracia sí. Por suerte o por desgracia. Por suerte Cada o uno por que elija lo suyo. ¿Qué los buscas? Entonces, os he traído dos de los libros que hemos comentado. Uno de Philip K. Dick, que es Dios en la Tierra. Philip K. Dick es Dios en la Tierra. Y este libro es El hombre del castillo, que habla de una sociedad, no sé qué decir, distópica, que está demasiado de moda, en el que los nazis y los japoneses ganan la guerra. Entonces Estados Unidos se separa en dos, Ay, sí, dos territorios, uno ocupado por los japoneses y otro por los alemanes. Esto tiene una serie en Amazon. Puede ser, siempre. Hay serie de todo. Y Solaris, que es las fronteras interiores. Ciencia ficción rusa ficción. clásica, ¿no? No, es checo. Es checo, vale. Es decir, otro dios en la tierra también, Stanisław. También tiene películas. Sí, también varias películas. La mejor es la rusa, por cierto. Hombre, la de este señor de ruso. Tarkovsky. Ese. Muy interesante también porque es las fronteras interiores, nuestras propias fronteras, ¿no? Nuestros límites. Exactamente. Y cómo hay un planeta que rebusca en tus límites interiores y te los demuestra y te los muestra. Pero hay muchos más, hay 2 o 3 mujeres muy interesantes, como es Ursula K. Le Guin, Con la mano izquierda en la oscuridad, o Mujer al borde del tiempo, de Margaret Piercy, o La parábola del sembrador, de Octavia Butler, y luego está pues H. G. Wells, Orwell, y un chino muy interesante que es Cixin Liu. Pues eso es el festival de los 10 ¿Y cuándo sentidos. es, Lo podemos buscar. Eso es ahora, está sucediendo en este momento, está sucediendo en el aire. Estamos dentro del festival. Exactamente. Esto Ahora vamos a bailar tú y yo Correspo- algo. que nos toquen en su casa las palmas Exactamente. por soleares. Bueno, pues esto es lo más interesante para el próximo próximo Consejo de Ministros. Pues habrá que hacer sesión de control en el Parlamento. Porque Exactamente. Porque si se nos tenéis va- alguna... Voy a que ir a verlos, como si no hubiera otra cosa que ver que el Señor de los Anillos. Cosas mucho Además más salió hace interesantes. 20 años. Claro, es que... Estaba yo vivo, Cosa- recién vivo, perdón. Eso. Cosas, Sí. cosas más importantes. No sé. Bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los ministros tienen estos antojos. Pues nada Y más. yo aquí. ¿Tú tienes algo que decir, algo más? Yo no tengo nada que decir. Acabo de ver aquí por aquí que tienes de 3 hermanas. Es que 3 hermanas me gusta mucho. Sí. Alguna vez haremos algo de 3 hermanas. Un 1, post. 2 y 3. Yo tengo... Bueno. nosotros somos 3 hermanos. 3 hermanos. Sí, sí. Bueno, 3 hermanas también. Se puede usar el femenino como Claro. O genérico. 3 hermanes que dicen ahora. Sí, sí, sí. Somos los 3 muy tontos, eso para empezar. Además de Albacete. Además de Albacete, ¿no? Porque eso duplica la tontería. Ya os diré algunos dichos de Albacete. Pues eso será en otra sesión En otro cantar. En otra sesión ¿de qué? De control. De control. Vale. Adiós. Muchas gracias por vernos.